¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a su clase de mantenimiento y redes de cómputo. El día de hoy vamos a continuar con el apartado del hardware y pues tenemos que hablar en sí de este componente que es bastante importante. Ustedes recordarán que en clases anteriores les había comentado que los componentes de las computadoras también los podríamos asociar, por ejemplo, a las partes del cuerpo humano. Y pues hablamos del CPU y desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos, el CPU es también conocido como el cerebro de la computadora. Se le conoce como CPU o también se le conoce como procesador. Estos son los dos nombres que de hecho se suelen utilizar para referirnos a este componente que sin él no podríamos hacer absolutamente nada, ya que es el encargado de todos los procesos, como les decía, es el cerebro de esta unidad. Pues, ¿de qué es lo que vamos a hablar durante la presentación? Les voy a hablar un poco de lo que es el concepto de CPU más que nada. Vamos a hablar un poco también de las características que quizás en esta parte me entretenga un poquito, pero es bastante importante mencionarlas. Lo que viene siendo su estructura del procesador, un poquito de lo que son los tipos de procesadores y las dos marcas más, digamos, las dos marcas dominantes en el mercado de los equipos de cómputo. Así que pues bien, chicos, vamos a empezar con la primer diapositiva. Y bien, recuerden que siempre les aconsejo, y siempre lo voy a hacer en todos los videos, hacer anotaciones con respecto a los conceptos, definiciones, y también si ponemos por ahí algunos mapas conceptuales, cualquier detalle, chicos, yo los recomiendo siempre estar apuntando. Esto es importante porque, como les decía, puede venir en el examen. Así que pues vamos a hablar un poquito de lo que es la CPU. Y como les pongo aquí, les digo, antes que nada hay que definir exactamente lo que es un CPU o un procesador. Como bien lo indican sus siglas, que de hecho viene siendo la unidad central de procesamiento, aquí lo puse en inglés, Central Processing Unit, pues es la unidad que se encarga pues de interpretar todas las instrucciones y datos que son introducidos por el usuario y los convierte todo esto a operaciones aritméticas y matemáticas. Así que, chicos, recuerden, CPU viene siendo abreviación de unidad central de procesamientos. Ustedes quizás también han escuchado el término PC, que de hecho PC viene a significar computadora personal o personal computer, es la abreviación. Es bastante parecido este término, pero no hay que confundir. CPU, unidad central de procesamiento. Así que esto, grábenlo, anótenlo, que es bastante importante, recuérdenlo. Y si no, su sinónimo vendrá siendo procesador, que también viene siendo un resumen de estas tres siglas. Así que, chicos, vamos a hablar un poco de las características. Muy bien. Aquí les comento que las características principales de un procesador pues las podríamos resumir en 6. La primera es la frecuencia de reloj. La segunda es el consumo energético. Tercera, número de núcleos. Zócalo, número de hilos y memoria caché. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. La primera que tenemos aquí es frecuencia de reloj. Aquí, ojo, esto es importante y les comento, la frecuencia del reloj hace referencia a la velocidad a la que trabaja el procesador. De hecho, esto también se ve en los GPUs, que de hecho lo vamos a ver más adelante, que el GPU ya es el chip de las tarjetas de video. Y pues les comento que con respecto a la frecuencia, pues es un valor que se suele medir en megahertz. Y de hecho, si algunos de ustedes han ensamblado o se han preguntado cómo es ensamblar un equipo de cómputo, el valor a considerar para muchas personas que se encargan de esto no solo son los núcleos, también son esto que es la frecuencia, la velocidad en megahertz, que ahorita pues las más altas, así sin meterle overclocking, llegan a alcanzar entre 4 y 5 MHz, que de hecho es una velocidad de frecuencia bastante potente para un computador, más que nada ya de gama alta, así que este es un valor a tomar en cuenta siempre y cuando nosotros queramos pues hablar de la potencia en cuestión de procesos o de la velocidad del proceso que va a realizar el computador. La mayoría, de hecho, cuentan con frecuencias bases entre 1.5 y 2. Estamos hablando de procesadores, por ejemplo, Intel, que ya de gama baja, digamos un Atom. Los procesadores Atom, chicos, suelen trabajar a frecuencias muy bajas. Si ustedes, bueno, quieren un ejemplo de un procesador Atom, les diré que algunas, por ejemplo, computadoras que vienen con todo integrado, las que se conocen como todo en uno, suelen tener estos procesadores, son muy limitados, chicos, y de hecho a lo mucho van a poder trabajar de manera fluida con programas como lo son Office y Internet.
Ya de hecho, si le empiezan a meter juegos así, los procesos no van a ser soportados por este chip. Así que esto es lo que hace referencia con la frecuencia de reloj. Ahora hablemos un poquito de lo que viene siendo el consumo energético. Hablar de consumo energético, pues ya es hablar, en este caso, de la potencia, como les comentaba, a mayor cantidad de consumo que viene siendo la frecuencia de reloj, pues mayor consumo energético también va a tener. Y por ello hay que tomar en consideración un componente del cual ya hablamos, que viene siendo la fuente de poder, chicos. Hay que tomar en consideración que si ustedes tienen un procesador que consume bastante energía, pues su fuente de poder o su fuente de alimentación tiene que darles un consumo energético mayor. Así que este es otro de los conceptos o características de lo que viene siendo el procesador. El procesador consume mucha energía dependiendo, bueno, consume cierta energía dependiendo de la frecuencia del reloj. Ahora pasemos a lo importante, números de núcleos. Esto lo hemos escuchado inclusive en los celulares. Cuando se habla de núcleos, chicos, estamos hablando más que nada de lo que vienen siendo, bueno, en inglés se les conoce como core y son los encargados de llevar las múltiples tareas. Un núcleo se encarga de resolver los procesamientos. A mayor cantidad de núcleos, mayor número de tareas puede hacer, o inclusive podemos decir que una tarea pesada, como es una renderización, se distribuye entre mayor núcleo, pues lo hace más rápido. Entonces su velocidad de procesamiento pues va a ser más fluida. Aquí también depende mucho el uso de lo que viene siendo, bueno, también dependería bastante de la estructura de nuestro ordenador, o sea, que otros componentes tienen que puedan ayudar al procesamiento de estos núcleos. Así que, bueno, ya en cuestiones de juegos, les comento, para los que son fanáticos de los videojuegos, que se toma a consideración este factor también, número de núcleos. Algunos celulares, de hecho, en la actualidad, ya hablando de celulares potentes, cuentan con 8 núcleos, pero en un inicio las computadoras solo tenían uno o dos. Entonces, ya ahorita hablando en cuestiones de tecnología, ya más adelante les voy a comentar cómo ustedes pueden identificar la cantidad de núcleos que tienen en sus computadoras o en sus dispositivos móviles. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es el zócalo, que el zócalo no es más que lo que es la estructura en donde va, en este caso, el CPU, el procesador, y hay, digamos, para diferentes tipos. El tipo de conector de pines más que nada es a lo que se refiere con zócalo o socket, que es donde se conecta el procesador a la placa base. Entonces, bueno, por ejemplo, o al menos para poner un ejemplo, hay un tipo de socket que se llama AM4. Este tipo de socket es exclusivo para lo que vienen siendo componentes de tipo AMD, como lo es en la actualidad AMD Ryzen, que viene siendo la gama pues más moderna de este tipo de procesadores. Ahorita más adelante voy a hablarles un poco de lo que viene siendo estas dos partes. Así que hablemos ahora de los hilos. Como les comentaba, cada núcleo también cuenta con una cantidad de hilos. Los hilos lo que nos hacen viene siendo, bueno, lo que tienen como objetivo más que nada es llevar a cabo otros procesos que vienen siendo procesos pesados, es sin que el rendimiento del PC se vea afectado. Digamos, esta tecnología generalmente en inglés, bueno, se conoce como hyperthreading, que viene siendo un término que acuñó Intel, pero que hoy en día pues lo utilizan cualquier tipo de marcas. Como les comento, lo que hace estos hilos es reducir la carga, en este caso, en los diferentes núcleos que maneje su procesador. Y finalmente hablaremos un poquito de lo que viene siendo la memoria caché. Que la memoria caché, podemos decir que el ordenador hace, recuerden ustedes, uso de la memoria RAM. Sin embargo, a veces no es suficiente con la carga que lleva la memoria RAM y se necesita un poquito, digamos, de memoria adicional, y esta memoria se encuentra dentro de nuestro CPU y se caracteriza más que nada porque llega, bueno, se llega a ella de formas, pues, digamos, más rápida. En este caso, el procesador pues la tiene integrada, entonces accesa, perdone, primero lo que viene siendo su caché y ya después hace uso de los recursos que vienen siendo la memoria RAM. Así que pues bien, chicos, hablemos un poquito ahora sí de lo que son las marcas. Dentro del mercado de los procesadores hay dos marcas muy fuertes, que de hecho son las dominantes y son las que se pelean muchas veces la cuestión, digamos, que viene siendo el equivalente a Samsung y a lo que viene siendo el iPhone. Y pues estos dos procesadores, bueno, estas dos grandes marcas de procesadores, chicos, son los que revolucionan
todo lo que vienen siendo las computadoras hoy en día y también las laptops. Entonces vamos a hablar un poquito de estas dos marcas y quiero comenzar por la que en lo personal es mi favorita, que viene siendo AMD, que viene del inglés, que significa Advanced Micro Devices. En este caso es una compañía estadounidense que de hecho se encarga del desarrollo de semiconductores y tienen su sede en California. De hecho, desarrollan procesadores de computadoras y otros productos tecnológicos, en este caso como lo son tarjetas de video. También hay tarjetas de video AMD. También tienen equipos, pues más que nada, digamos, dedicados a lo que viene siendo todo el desarrollo tecnológico, pero su fuerte más grande es el de los microprocesadores, que en este caso AMD tenía lo que antes se conocía como Athlon, después pasaron a la serie FX y actualmente tienen los emblemáticos Ryzen. De hecho, muchas computadoras, laptops cuentan con estos procesadores integrados que en lo personal yo pienso que son muy fluidos y trabajan de forma excelente. Estos procesadores suelen tener una cantidad de entre 4 y 12 núcleos, entonces estamos hablando de equipos bastante potentes. Ahora hablemos un poquito de Intel. Intel, de hecho, quiero que chequen algo. Intel, de hecho, fue fundada en 1968, entonces estamos hablando de que salió un año antes que AMD. Esta empresa también se encarga del desarrollo de microprocesadores e inicialmente iban a tener un nombre que de hecho no llamaba mucho la atención, que de hecho se llamaba Moore Noise, no era algo muy llamativo, pero finalmente sus fundadores, Gordon y Robert, decidieron cambiarle el nombre a las siglas de electrónicos integrados, que en inglés viene siendo Integrate Electronic. En este caso tomaron solo las dos primeras letras. Bueno, en el caso del Integrate tomaron tres, pero de Electronic tomaron dos. Entonces así es como forman Intel. Recuerden, tres letras del primero y dos del segundo. Así fue como se fundó este nombre, o como se originó, mejor dicho, el nombre de Intel. Que de hecho Intel es una gama también bastante fuerte, de hecho es la dominante, pero AMD le compite bastante. Entonces, como les decía, existen más procesadores. De hecho, a la hora de hablar de dispositivos móviles, tenemos lo que viene siendo el Snapdragon, que de hecho es desde mi punto de vista un procesador bastante potente, chicos, y que también trabaja a una cantidad de núcleos bastante elevada. Entonces, espero que les haya quedado claro, chicos, lo que viene siendo un procesador. Como les comento, es el cerebro. Hay que tomar siempre en consideración, hablando de este cerebro, del número de núcleos. A mayor número de núcleos, mayor número de procesamientos, y a mayor número de núcleos, mayor número de hilos, a mayor número de hilos, mayor número de caché. Entonces, como les digo, el cerebro de todo el equipo, de todo el procesamiento, pues viene siendo un elemento bastante importante. Entonces, pasemos a la actividad, chicos, de la clase del día de hoy, y su actividad consiste en investigar cuáles son las ventajas y desventajas de estos tres procesadores que les estoy poniendo aquí: AMD, Intel y Snapdragon. Esa sería su actividad, chicos, con respecto a esta clase, y nos vemos en la siguiente.